¿verdad? Ahí va. Bueno, esta primera parte la vamos a saltear porque la verdad que no la volví a explicar si es una introducción, digamos. Bueno, y otro objetivo que puede tener también el Estado al involucrarse en la economía es buscar ciertos objetivos específicos con esa intervención. Y entre ellos está lo que es la provisión de bienes meritorios, que eso vimos algo en sistemas de mercado, como lo puede ser educación, salud, vivienda, comida, etcétera, ¿no? Bienes que le interesa al Estado proveerlos para garantizar un nivel básico, digamos, un nivel de dignidad de vida mínimo eh, a las personas, a todo el mundo. Pero bueno, vamos a estas cuatro cositas que les estaba marcando. La primera de ellas son los bienes públicos puros. ¿Qué es un bien público puro? Paréntesis acá. Con bien público puro va a pasar lo mismo que pasa con lo que son economías de mercado o economías centralizadas, ¿no? Que nos va a costar muchísimo encontrar un ejemplo de un bien público puro, así como cuesta encontrar un ejemplo de una economía que sea completamente de mercado, completamente centralizada, ¿no? Sino que lo que va a pasar acá es que hay bienes que cumplen con más o menos rigidez a la definición de bien público puro. ¿Qué es un bien público puro? Esto de vuelta, lo vieron con Eduardo seguramente, pero básicamente son aquellos cuyo consumo es indivisible, que pueden ser consumidos por todos los miembros de una comunidad sin reducir el disfrute de ninguno, y de los cuales es imposible excluir a ciertos individuos de su consumo. O sea, tenemos tres características que tiene que cumplir el bien público. Con Eduardo seguramente vieron que había solamente dos características, porque la primera, que es la de consumo conjunto, se mete adentro de otra, probablemente de la no rivalidad. Ahora bien, nosotros vamos a identificar, como les decía, bienes que se asemejan más o menos a un bien público puro, y después, dependiendo de si cumplen o no con todas estas características o con algunas, los vamos a subclasificar, digamos, como, obviamente, si cumplen con estas tres características que tiene la filmina, van a ser bienes públicos puros. Si no cumplen con ninguna, van a ser bienes privados puros. Y si cumplen con alguna sí y otra no, van a ser o bienes club o bienes públicos impuros. Eso de vuelta seguramente es algo que vieron con Eduardo. Pero bueno, vamos a desagregar cuáles son estas características que estamos viendo acá. Primera, consumo conjunto. ¿Qué significa el consumo conjunto en los bienes? Básicamente brindan utilidad a varios consumidores a la vez. O sea, la utilidad que brindan estos bienes es para con un conjunto de individuos dentro de una comunidad, país, sociedad, lo que sea. No brindan la utilidad, digamos, a un solo individuo, sino que es a un conjunto de individuos. No exclusión, segunda característica, significa que ningún individuo puede ser excluido de su consumo de manera no costosa, digamos. Ejemplo de esto, una plaza es un bien, no es un bien público puro, ¿no? Porque tiene ciertos problemas con la no rivalidad, ahora lo vamos a ver, pero es un bien que tiene no exclusión. O sea, a uno no lo pueden excluir de entrar a una plaza pública, salvo que se incurra en el gasto de vallar toda la plaza, poner un molinete en alguna entrada y cobrar, por ejemplo, o permitir la entrada a algunas personas sí, a otras no. En ese caso sí, se podría plantear que se puede excluir a la gente del consumo de la plaza, pero es algo costoso y normalmente, digamos, se dice que hay no exclusión en el consumo del bien público plaza. Así con otros bienes, y quizás el ejemplo que siempre damos es algo que no es tan visible, pero es lo que mejor se atiene a la definición de bien público puro, que es la defensa nacional o el sistema judicial, no la ley, digamos, el sistema de los derechos de las personas y de hacerlas cumplir mediante la ley o el sistema judicial. Estos dos, a pesar de que no son bienes, no son más bien servicios, o sea, defensa nacional y el sistema judicial son más bien servicios de la nación, se atienden a la definición de bienes públicos puros. ¿Por qué? Porque primero tienen consumo conjunto ambos y tienen no exclusión, o sea, a uno no lo pueden excluir de tener derechos y no lo pueden excluir de disfrutar de que las fronteras del país estén cuidadas, por ejemplo, ¿no? En el caso de sistema judicial por un lado y la defensa nacional, o sea, la defensa de las fronteras del país por el otro.
¿cómo piensen, si no, cómo te podrían excluir de que disfrutes de eso, ¿no? De tener derechos o de, quizás de tener derechos es más fácil que te excluyan, o de disfrutar de la defensa, digamos, de que tu país esté defendido frente a un atacante externo, por así decirlo. Esos son dos casos de bienes que, de vuelta, no se te puede excluir de manera simple, por así decirlo, entonces cumplen con esto de la no exclusión. Y el último ítem que nos queda, que es la no rivalidad, paréntesis, pausa. Ahora vamos con no rivalidad. No, Milagros, no hay asistencia, o sea, yo no tomo asistencia. El aire, pregunta Santiago si el aire sería un ejemplo de bien público puro. No lo provee nadie el aire está, digamos, existe. Si querés hacemos un ejemplo con el aire, pero de entrada no, porque el aire no es un bien, o sea, no lo provee nadie. Y ahora vamos a, digamos, cuál es el problema con los bienes públicos y la provisión del bien público. Y si querés dame un ejemplo con esto, pero por lo pronto, no, no es un ejemplo de bien público porque de vuelta no es un bien público, es un bien libre. Creo que lo vieron con Eduardo. O no económico, digamos, está en la naturaleza. No, no te lo pueden cobrar. Bueno, volvemos. La última característica, que es la de la no rivalidad, básicamente lleva a que, o básicamente dice que lo consume un individuo más no afecta en calidad o cantidad el consumo del resto. Ejemplo de esto, que no es tan bueno, vamos con el ejemplo que estábamos usando recién. La defensa nacional, ¿no? Digamos, que yo consuma defensa nacional no quita que el de al lado consuma defensa nacional, digamos. O sea, se provee una cierta cantidad de defensa nacional, léase, digamos, atrás de esto, una cierta cantidad de gendarmes defendiendo las fronteras, y eso lo disfrutamos todos por igual, y que meter una persona más en el país, la verdad que no me cambia cuánto disfruto yo de la defensa nacional. Y meter otra persona más y otra persona, no me va a cambiar, digamos, cuánto disfruto yo de la defensa nacional. En calidad o cantidad del bien. Este igualmente es quizás el criterio o la característica que más se rompe cuando pensamos ejemplos de bienes públicos, porque si uno lo lleva al extremo, la no rivalidad puede romperse casi siempre, digamos. Piensen con el sistema judicial. Si vos agregás 10.000 millones de personas en un país que disfrutan de derechos, cada vez más difícil garantizar derechos para esas personas, y ahí se rompería un poco lo que es la no rivalidad. Lo mismo con el ejemplo de la plaza. Digamos, si yo estoy disfrutando de un día de plaza y hay, no sé, 100 personas en la plaza y es una plaza de, qué sé yo, una hectárea, bueno, puede ser que no me joda, probablemente no me joda. Ahora bien, si yo meto 1.000.000 de personas en una plaza de una hectárea, que no sé si entran ni siquiera, probablemente ahí sí mi disfrute del bien sea bajísimo. ¿Por qué? Pues estoy todo apretado con el resto de las personas, digamos. En ese caso, digamos, hay como un cierto rango de utilización del bien público en el cual hay no rivalidad. Pasado ese cierto rango, ocurre lo que se llama la congestión, que pueden tener el sinónimo en cuando se congestiona una calle, y ahí empieza a reducir, digamos, mi utilidad si alguien más consume el bien público. Esto de la congestión, digamos, y que se rompa lo de la no rivalidad, se ve muy bien con las calles o autopistas. Por ejemplo, una autopista, a pesar de que se puede excluir del consumo de la autopista porque te ponen un peaje, etcétera, bueno, dejando eso de lado, pensemos que voy manejando por una autopista, van, no sé, un par de autos en la autopista, no me molesta, hay no rivalidad, digamos, todos consumimos el bien público a la vez, no pasa nada. Ahora bien, yo meto 70 autos más, 10.000 autos más en la autopista, y capaz que empieza a haber una congestión que hace que yo baje la velocidad y estaría afectando, digamos, la calidad del consumo de ese bien público que yo estoy haciendo. En ese caso, de vuelta, se estaría rompiendo la no rivalidad y pasaría a tener, digamos, una disminución en lo que yo disfruto del bien público, producto de que lo consume más gente. Bueno, dicho esto, o sea, aclaradas estas características del bien público, vamos a ver por qué, digamos, un bien público puro
o bueno, los bienes públicos también, los impuros o los clubes, pueden llegar a tener problemas si son provistos de manera privada. Recuerden que lo que estamos viendo acá, digamos, al fin y al cabo es por qué falla el mercado, digamos, por qué falla la provisión privada y por qué se tiene que meter el Estado a hacer algo. En este caso, por ejemplo, como hay un consumo conjunto, una no rivalidad y una no exclusión, yo, Manuel, por ejemplo, puedo decidir el día de mañana, bueno, yo estoy pagando todos los meses, pero bueno, no vamos a quedar sin tiempo. Qué bajón, creí que no iba a ser un problema esto. Bueno, después veré cómo lo soluciono, pero por lo pronto termino de explicar esto y hacemos otro Zoom. Bueno, esperen que cierro acá. Yo, Manuel, digamos que consumo el bien público, volvamos con el bien público de defensa nacional, y pago por ello, porque es de provisión privada, estamos haciendo un supuesto, ¿no? Estamos diciendo, bueno, la defensa nacional no la brinda el Estado, sino que la gente de un país paga un cierto monto, porque, y en base al cierto monto que paga toda esa gente, sumamos todo lo que pagan todas las personas, y en base a eso proveemos defensa nacional, que ellos contratamos un ejército para que nos cuide. Algún ejemplo así. Bueno, el día de mañana yo, Manuel, puedo decir, bueno, la verdad que si yo no pago, digamos, voy a seguir consumiendo el bien. Digamos, la defensa de las fronteras va a seguir existiendo, otras personas lo van a seguir pagando. A mí no me pueden excluir si no pago porque no hay motivo. A lo sumo me miran mal, pero no me pueden excluir del consumo de este bien. Por lo tanto, decido no pagarlo y es una decisión, digamos, desde el punto de vista económico, relativamente racional, una decisión del individuo, ¿no? Ahora, si todos los individuos actúan de esa manera, esto lleva a que, obviamente, o nadie pague y no se provea nada del bien, o se pague muy poco y se provea muy poco del bien público. Siendo que, digamos, todos disfrutamos de consumir una cierta cantidad de ese bien público, o sea, todos disfrutamos de que haya una defensa de las fronteras, bueno, pero pasa lo siguiente, dadas estas características que les acabo de mencionar, si yo lo dejo a provisión privada de ese bien, o no se va a proveer, o se va a proveer una cantidad mucho más baja de la que, digamos, sería socialmente óptima. ¿Se entendió hasta acá esta primera parte de bienes públicos? Sí, sí. Genial. ¿Dudas que queden? ¿No? Bueno. Sí, perfecto. Ok. Déjenme un segundito. Externalidades. Creo que llegamos a explicar externalidades y dejamos monopolios para el final. Para el nuevo Zoom. Bueno, externalidades. ¿Qué es una externalidad? Básicamente, una externalidad es cuando por el accionar de un privado, de una empresa, si lo quieren ver de esa manera, el accionar de esa empresa repercute negativamente al accionar de otro privado o empresa, y esto no está contemplado por los mecanismos de mercado. ¿Se entiende? O sea, yo, empresa, en mi accionar de empresa normal, afecto indirectamente a otro privado o a otra empresa. Ejemplo de esto, paréntesis, van a haber externalidades positivas y negativas, depende de cómo yo afecte a la otra empresa o al otro privado, ¿no? Si yo con mi accionar afecto negativamente al otro, es una externalidad negativa. Y si lo afecto positivamente, es una externalidad positiva. Ejemplo de esto, vamos al caso de una externalidad negativa que quizás es más fácil de entender. Yo tengo una papelera, supónganse soy Botnia, ¿no? Produzco papel y tiro mis desechos al río de la Plata. Y, digamos, hay una pesquera arriba abajo que le llega el agua contaminada y ve su producción reducida. O sea, produce pescado, pesca, y ahora que yo estoy produciendo, ve su producción reducida. ¿Por qué? Porque se contamina el río y se mueren los peces, ¿no? Este es un caso, digamos, clarísimo y bastante típico.
el ejemplo de una externalidad, ¿no? Yo como empresa privada produzco mi bien, que es el papel, contamino el río como un subproducto de eso, digamos, yo no lo contemplo, y esa contaminación del río impacta a otra empresa, que es la pesquera. En este caso, digamos, lo que está sucediendo es lo siguiente. Los costos que yo miro a la hora de accionar como empresa privada son mis costos de producción, ¿no? O sea, yo digo, para producir utilizo estas cantidades de, qué sé yo, pulpa de madera, estas cantidades de agua, no importa. Pero estoy generando un costo ambiental y que repercute en un costo económico a otra empresa, que es considerado dentro de lo que se llama el costo social, digamos. Cuando yo analizo el costo a la sociedad del accionar de esta empresa, es el costo privado que tiene la empresa, ¿no? El costo de función de esa empresa, más el costo que le genero a esta otra empresa, o sea, lo que le hago perder en producción. Ese sería el costo social. Y el costo privado, que es solamente una parte de eso, que es el costo mío de producción, es menor. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Bueno, que el costo social del accionar de esta empresa es menor al costo privado. Y por lo tanto, digamos, estamos teniendo ahí lo que es la definición más matemática de la externalidad, y al Estado le va a interesar, digamos, congeniar esa situación, ¿no? Que el costo privado sea igual al costo social, para llegar, digamos, a una solución óptima desde un punto de vista social. ¿Qué puede pasar para solucionar este problema? Bueno, puede pasar que venga el Estado y me diga, bueno, vos estás contaminando, así que te cobro un impuesto y financio o subsidio a la empresa pesquera para solucionar esto. Bueno, eso me va a hacer también que yo produzca menos, entonces se va a llegar a una situación de equilibrio con un óptimo social, digamos. Así, digamos, hay otras maneras también de solucionar el problema. No vamos a ahondar porque no queda tanto tiempo del Zoom, pero bueno. Por otro lado, digamos, ahí lo que hace el Estado cuando tenemos la externalidad negativa es lograr que la empresa internalice en su costo privado ese costo social, digamos, que está generando. Por eso el tema del impuesto, ¿no? Si a mí me cobran un impuesto por cada resma de papel que produzco, que sea igual a lo que yo estoy contaminando con la producción de cada resma de papel, digamos, la solución está ahí. Yo contamino tanto, bueno, pago un impuesto por eso y con eso se financia a los afectados de esa contaminación. En teoría ahí estaría la solución, ¿no? Lo ideal podemos decir que sería que no se contamine, ¿no? Pero desde un punto de vista económico, ahí estaría la solución. Con una externalidad positiva pasa al revés, digamos, y es que el accionar de una empresa o de un privado genera, digamos, repercusiones benéficas o repercusiones positivas sobre otras empresas o privados, y esto no lo contempla la empresa, digamos, dentro de su esquema de costos y beneficios. ¿Qué sucede acá? Piensa en lo siguiente, yo, empresa que desarrolla una vacuna para el COVID, para Argentina, voy a recibir, digamos, por ese desarrollo solamente el precio que le ponga la vacuna, ¿no? O sea, voy a recibir los beneficios por la venta de la vacuna. Pero la sociedad va a tener como beneficios, o sea, los beneficios sociales van a ser los beneficios de mi empresa más el beneficio, digamos, derivado de que la gente esté inmunizada, que básicamente va a ser que la gente pueda seguir yendo a trabajar, que no se muera gente, ¿no? De entrada, que no hayan costos de hospitales de terapia intensiva para atender a la gente que cae enferma por COVID, etcétera, digamos. Ese desarrollo tecnológico que yo estoy haciendo, que yo hice, lo que sea, repercute positivamente en la sociedad de manera indirecta, y eso no está contemplado dentro del precio de la vacuna. Entonces, digamos, ese beneficio social del desarrollo de una vacuna a nivel nacional es mayor que el beneficio privado que va a recibir mi empresa por vender esa vacuna. Esto de vuelta es un caso de externalidad, en este caso ahora sería una externalidad positiva, y una de las maneras de solucionar lo que puede tener el Estado es decir, bueno, yo te voy a subsidiar, empresa, con, no sé, tanta cantidad de plata que yo más o menos estimo que es el beneficio que le está reportando a la sociedad. ¿Por qué? Lo que me interesa a mí como Estado es que ese desarrollo se lleve adelante porque tiene una externalidad positiva, digamos, va a ser más bien, o digamos, va a ser un bien al conjunto de la sociedad. Entonces lo que me interesa a mí como Estado es que esa empresa internalice
el beneficio que está generando al resto de la sociedad con su desarrollo. Además del beneficio privado, digamos, por la venta de la vacuna. Corto acá y en el segundo bloque me hacen preguntas si tienen. Corto, esperamos más o menos 5 minutos. Esperemos 5 minutos reloj y vuelvo a abrir el Zoom, porque aparte se tiene que compilar el video y etcétera. Genial. Bueno, externalidades. ¿Quedó alguna duda con el tema externalidades? Para que repasemos. ¿O se viene entendiendo? Por ahora no tengo ninguna duda yo. Genial, gracias Iván por responder. No es el tema más jodido quizás, y tampoco es lo más importante a la hora de evaluar, no les voy a mentir, pero es un tema más y es un tema que entra en parcialitos, entra sobre todo en los parcialitos con Eduardo. Después en el parcial, algún ejercicio puede entrar de esto, pero normalmente hay cosas más importantes como es el tema de mercado que vamos a ver. Seguramente, no sé si en esta clase capaz les dejo algo arrancado, pero lo más probable es que lo dejemos para la clase que viene, así puedo ver si soluciono esto del Zoom. Y de paso ya la clase que viene doy para todas las comisiones mercado y me olvido de tener que andar pensando a quién les di qué cosas. Los parcialitos sí, son ultra picantes. Son parcialitos, no se confundan. Es un parcial chiquitito. O sea, no es una gilada, no es un test virtual, no, es un parcialito. Sí, de 36 perdón 5, la verdad, y así de feo va a sonar, pero no me extraña porque así son. Y sobre todo con los primeros parcialitos, que la gente como que dice, bueno, no sé cómo es esto, capaz que es medio fácil, es un multiple choice al fin y al cabo. No, va de multiple choice y te das cuenta que es más fácil desarmar una bomba que aprobar eso. Pero bueno, digamos, si van con otra cabeza al parcialito, tipo sabiendo que es algo picante y que es una instancia de evaluación importante, porque piensen esto, o sea, el 40% de su nota sale de los parcialitos. Así que no son giladas, digamos. Denles la entidad que merecen. Y de hecho pasa muchísimo que gente, digamos, le va muy bien los parcialitos, normalmente le va mal y eso te termina jodiendo porque te sacaste un 6 en el parcial y decís, qué buena nota, sí, pero promediás con los parcialitos y te terminaste sacando un 4. Y ahí estás como, no llegas a la promoción y no porque te fue mal en los parcialitos. Nada, ya fue con este. Ahora con el tema de aprobar, desaprobar, creo que Eduardo lo que va a hacer es permitirles no me tomen la palabra en esto, pero si el tema de aprobar, desaprobar puede tener que ver con cómo ponderan en la nota, porque normalmente era la nota que te sacabas en los parcialitos se promediaba y eso ponderaba para la nota de la comunicación, digamos, o sea, la primera o de la segunda parte de la materia, junto con la nota del parcial correspondiente. O sea que si te habías sacado 0 en todos los parcialitos de la primera parte de la materia, y en el parcial te sacabas un 10, tu nota de esa primera parte de la materia iba a ser un 6. ¿Por qué? Porque los parcialitos son el 40% de tu nota. Y el otro 60% es la nota del parcial. Entonces, nada, es bastante brutal. O sea, si te sacaste un 10 en el parcial, pero un 0 en todos los parcialitos, te quedaba un 6, lo cual es bastante heavy. Así también, si le va muy bien en los parcialitos, después con una nota más o menos en el parcial, pueden aprobar o promocionar de todas maneras, inclusive. Pero bueno, dejando esto de lado, después si tienen dudas con todo este tema, escríbanme al privado, yo no tengo drama. Capaz que tardo en responder de vuelta como siempre, pero respondo. Y bueno, volvemos al tema que nos compete en la clase de hoy. Déjenme un segundito. Bueno, nos quedaría algo muy cortito que es monopolios. Y después, si quieren, les comento un poco de lo que era información asimétrica, pero ya con esto liquidamos y nada, dejamos mercado para la clase que viene. Total, con ustedes tenemos 2 horas, podemos ver todo mercado en 2 horas, no hay problema con eso. Pero nada, me hace
en términos de ordenamiento mental, me es mucho mejor a mí dar lo mismo en cada curso, semana tras semana, ¿no? Si no, empezamos a desfasar un montón y se va toda la mierda. Mentalmente para mí nos termino dando cualquier cosa, seguro. Bueno. Competencia imperfecta, otra de las fallas de mercado. Competencia imperfecta, digamos, es de manera amplia lo que engloba monopolios, duopolios, oligopolios, que es cuando son varias empresas, no una o dos, etcétera, digamos. Son situaciones en las cuales una o varias empresas ganan poder de mercado. Y este poder de mercado lo ejercen para poder, digamos, maximizar sus beneficios como empresa. ¿Qué significa maximizar sus beneficios? Bueno, significa que, dada, digamos, las condiciones del mercado, en este caso, un mercado monopolizado, el maximizar esos beneficios para la empresa va a implicar vender menores cantidades que las que vendería si fuera una situación de libre competencia y venderlas a un mayor precio, o sea, menores cantidades a un mayor precio respecto de la situación de competencia perfecta o de libre competencia. Ahora, dicho esto, ahí tienen el porqué de la acción del Estado, ¿no? El monopolio va a vender a un precio más caro y menores cantidades, o directamente a un precio más caro, las cantidades menores las va a ajustar el mismo mercado. Esto obviamente desde un punto de vista social no es deseable, ¿por qué? Porque queda una parte de la demanda desatendida. Y lo que vamos a tener es que el gobierno obviamente se va a interesar en meterse en estas situaciones y, digamos, hacer algo para que ese precio de monopolio sea lo más parecido a un precio de competencia perfecta. Ahora, ¿por qué se da que una empresa es monopolista? O sea, ¿por qué una empresa gana poder de mercado y lo puede ejercer de esa manera? Bueno, primero que nada, y quizás lo más común es cuando es la única proveedora del bien o servicio en una cierta región geográfica y hay costos para las personas de trasladarse a otra región para adquirir ese bien o servicio. Ejemplo muy claro de esto, el agua, la luz, el gas, digamos, son monopolios. Y son monopolios porque son la única empresa que provee el servicio en, digamos, la ciudad, por ejemplo. No hay dos empresas de luz, no hay dos empresas de agua, no hay dos empresas de gas. Ahora, ¿por qué esto es así? Bueno, porque da las características del mercado, digamos, de la luz, del agua, del gas, en las cuales, piénsenlo, para que una empresa provea ese servicio tiene que venir, instalar una planta que genere lo que sea que genere, electricidad, agua, luz. Electricidad y luz son lo mismo, electricidad, agua o gas, que genere o que distribuya, ¿no? Y aparte tiene que hacer todo un cableado o todo un sistema de tubos y cañerías que es recontra costoso y que obviamente para hacerlo tenés que romper calles, tenés que hacer un despliegue tremendo de plata y de, digamos, y de obras que la verdad que no es conveniente que lo haga más de una empresa, digamos. No es conveniente que haya dos empresas de agua o dos empresas de gas. ¿Por qué? Porque requieren muchísimos costos. Primero, si hay una empresa ya establecida, que otra entre a competir sería rarísimo, digamos. Y segundo, es muy costoso para la sociedad hacer eso, así que, digamos, la solución óptima es que haya una sola empresa. Desde un punto de vista social, e inclusive la solución de mercado también es que haya una empresa. ¿Por qué? Porque, como les decía, para otra empresa entrar cuando ya hay una empresa es muy costoso, así que no lo va a hacer. Ahora bien, son servicios básicos, digamos, en este caso, ¿no? Hay otros casos en los cuales un monopolio puede estar sobre otro producto, pero bueno, en el caso de los servicios básicos, agua, luz, gas, digamos, el Estado no quiere que ahí se cobren tarifas monopólicas. ¿Por qué? Porque son servicios básicos, quieren que lo tenga la mayor cantidad de personas al menor precio posible, y por lo tanto, digamos, se va a meter y va a regular ese monopolio para ajustar esas tarifas, ese precio que cobra, y acercarlo lo más posible a el precio de competencia perfecta o de mercado. Paréntesis, una pregunta. No, no queda más por dar, es esto de monopolio y nada más, es esta filmina nada más que queda y si tienen alguna pregunta. Bueno,
Entonces el Estado, digamos, se va a meter, va a regular el monopolio y lo que va a hacer básicamente va a ser fijarle una tarifa máxima igual o equivalente al que sería el precio de competencia perfecta. ¿Cómo sabe esto? Bueno, mediante un estudio o un análisis del mercado, etcétera, o del monopolio. Y va a regular, digamos, esa tarifa para que atienda a una mayor demanda. De vuelta, esto es una situación de falla de mercado porque, digamos, si lo dejamos a libre albedrío de mercado, habría una sola empresa, supónganse una sola empresa de luz, y si puede cobrar el precio que quiere por la luz, lo que hace es decir, bueno, maximizo mis ganancias, subo el precio, que lo pague quien quiera, o quien pueda, mejor dicho, y yo proveo menos, o sea, tengo menos costo porque proveo una menor cantidad a un mayor precio, salgo ganando, digamos. Al Estado no le sirve eso, entonces lo que hace es, digamos, buscar un trade-off entre que provea a la mayor cantidad de personas posibles a una tarifa razonable. Y ahí de vuelta lo que hace, lo vamos a ver más adelante, es fijar una tarifa parecida a la de competencia perfecta, que lo vamos a ver más adelante, es el costo marginal, digamos, de ese monopolio. Y hasta ahí llegamos, digamos. Con esto que vimos acá, ustedes pueden mandarse a resolver el práctico que tienen de intervención del Estado. ¿Queda alguna pregunta respecto a esto? A lo de monopolio puntualmente, porque con lo del resto no hubo pregunta. Si tienen una pregunta también al tema que sea de la clase, la resolvemos. De vuelta, dejamos mercado para la clase que viene y la clase que viene vemos mercado y vemos elasticidad. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? No. Si no hay preguntas, nada. Gracias por venir. Fue corta la clase dentro de todo, no llegamos ni a la hora, creo. Ni a la hora, sí. Así que nada, la clase que viene sí va a ser más larga, más pesada, así que vengan preparados, preparadas. Vengan con mate o con café, lo que quieran, pero va a ser un poquito más densa. Voy a pausar la grabación.